Al momento de la creación de una consulta, hasta el momento nosotros trabajábamos utilizando el tipo de consulta de selección. En su momento aclaramos de que más adelante íbamos a ver los otros tipos de consultas que tenemos para trabajar dentro de una base de datos. Entonces, vamos a ver ahora, en este video, la creación de una consulta para poder actualizar un dato en una tabla. Para ello vamos a suponer que yo tengo la tabla de empleados y lo que voy a hacer es elegir el tipo de consulta actualizar. Aquí nosotros podemos ver que el icono, ¿sí?, que vamos seleccionando va cambiando y en función de lo que voy eligiendo, o sea, del tipo de consulta que yo voy eligiendo, las propiedades, o sea, esta parte inferior, van a poder observar ustedes que van a ir cambiando. Entonces, vamos a comenzar con la consulta de actualización, que es una de las más simples. En este caso vamos a suponer que yo tengo la tabla de empleados y que le quisiera sumar 1, ¿sí?, a la antigüedad, ¿sí? Nosotros tenemos un campo que está por aquí, que es la antigüedad, que está expresada en años, entonces la selecciono y lo único que voy a tener que hacer es aquí colocarle el valor que yo quiero actualizar. Para ello pueden suceder montones de cosas o podemos hacer muchas cosas. Podemos trabajar con un generador de expresiones y a partir de allí utilizar diferentes campos. Podemos colocar un número único, el 3, el 8, o en este caso lo que nosotros necesitamos es justamente que al campo antigüedad le sume un valor, ¿no? Le sume 1. Entonces yo voy a ir parado justamente en actualizar, voy a ir al generador de expresiones, ¿sí? Vamos a esperar. Y aquí voy a elegir de mi tabla, perdón, de mi base de datos, de mi tabla de empleados, voy a buscar el campo antigüedad y al campo antigüedad simplemente le sumo 1, ¿sí? Acepto y de esta manera yo podría también decirle que todo esto lo haga a los empleados, puedo poner un criterio, ¿sí? Podría decirle que solamente le sume 1 a los empleados vamos a suponer, de una determinada localidad, de la localidad 4, de la localidad 5, lo que fuere, no es lógico para el ejemplo que estoy proponiendo, pero lo que quiero decir es que nosotros podríamos aquí sumarle un criterio. Si supónganse que yo le quería decir a los que tienen el puesto 3, que es el operario, ¿sí?, aquí le indico entonces que esta acción la va a hacer para solamente los empleados del puesto 3. Pero primeramente vamos a hacer vamos a correr esta primera consulta, vamos a eliminar esto y le vamos a poner a esta consulta, ¿sí?, actualiza la antigüedad. Voy a aceptar y voy a ver justamente en el panel de los objetos que aquí aparece la consulta. Lo primero que observo es que el icono que corresponde a este tipo de consulta ha cambiado. Entonces, ahora vamos a ejecutarlo. Antes de ejecutar les voy a mostrar, para que podamos ver que esto se va a cumplimentar, los valores que tienen, ¿sí? Por ejemplo, el empleado 1 tiene 2 años de antigüedad, el empleado 2 tiene 4 años, el empleado 3 tiene 2 y así sucesivamente. Entonces ahora vamos a correr, ¿sí?, la actualización. Me dice que voy a ejecutar una consulta que va a actualizar los datos y acá empieza a cambiar porque recuerden que al principio cuando vimos el concepto de consulta yo les había dicho de que es raro decir que una consulta va a actualizar. Bueno, aquí está la advertencia que me va a indicar que voy a estar trabajando sobre una tabla y que la voy a estar modificando. Le digo que sí, ¿sí? Y me dice que va a tocar 100 filas. O sea, que va a modificar 100 filas. Le voy a decir que no y voy a ir nuevamente a la tabla de empleados y voy a verificar si realmente son 100 empleados. Efectivamente, aquí veo que están los 100 registros. Esto es para estar seguro de la acción que está realizando. Le doy doble clic, ¿sí? Le digo que va a actualizar, me indica que son 100 los registros que va a alterar y ahora vamos a ingresar nuevamente a la tabla de empleados para verificar la actualización de la misma. Entonces allí vamos a ver en los campos antigüedad el valor que le otorgó. Por mi maquinita. Vamos, vamos, vamos. Y aquí está, 3
5 y 3. No recordaba el resto, pero eran 2, 4 y 2, y ahí tenemos los valores adecuados. Yo les decía anteriormente que podemos hacer lo mismo para únicamente los del puesto 3, ¿sí? Vamos a suponer que vamos a correr, le vamos a poner ese criterio y vamos a observar que solamente, vamos a poner atención en estos dos valores, vamos a ver que se va a volver a cambiar el empleado número 2 y el empleado número 3, pero no se va a cambiar el empleado número 1. Entonces vamos a modificar, ¿sí? Vamos a modificar la consulta, vamos a entrar en vista de diseño, vamos a agregar el campo puesto y en el campo puesto le voy a decir que solamente lo haga con el puesto número 3, o sea, con los empleados del puesto número 3. Cuando ejecuto la consulta de actualización, me va a decir la cantidad de elementos que va a modificar. De los 100 que tenía solamente va a modificar 85, o mejor dicho, va a modificar la mayor cantidad, que son justamente los operarios. Y ahora vamos a ingresar nuevamente a la tabla de empleados y vamos a observar entonces que sigue teniendo 3 el empleado 1, sin embargo, el empleado 2 y el empleado 3 han cambiado su valor o han incrementado su valor a 1. De esta manera entonces nosotros tenemos la posibilidad de utilizar consultas que me permiten actualizar. Yo había aclarado que esto lo íbamos a ver más adelante y que esto nos va a permitir, por ejemplo, actualizar tablas en donde queremos tener los precios o los precios por allí se incrementan y necesitamos justamente aumentarle un 10%. Todas esas operaciones que nosotros podemos trabajar, la vamos a trabajar justamente en el campo de la generación o en el campo de generador de expresiones, como vimos en el campo de la actualización de, en este caso, la antigüedad, que nos va a permitir realizar los cálculos como vimos y realizamos cálculos en otros ejercicios.